Muy bien, pues oye, un lunes más, 5:30 de la tarde. Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en Negocios de Éxito con Leopoldo Collado, coordinador del área de asesoría, consultoría de la asociación y con todo lo que nos ha ido contando en este mes que hemos hablado de empresas y seguimos hablando de empresas familiares. Hoy el título que le hemos querido dar a este debate de negocios de éxito son las empresas familiares y el paso de las generaciones. Hoy nos va a contar Leopoldo cuáles son esas ventajas, esos desafíos y esas características de cada generación y su impacto en esa sucesión que hablamos la semana pasada. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Muy bien, tardes. Víctor, encantado, como siempre. Un placer tenerte aquí con nosotros una vez más y que nos hables y que nos aportes en esta media hora que vamos a estar contigo en relación un poco a esas empresas familiares que sabemos que son parte esencial, ¿verdad?, de cualquier economía y en España no es una excepción, pero hoy ventajas, como bien adelantaba yo antes, desafíos y características de cada generación y su impacto en la sucesión, porque hablando de generaciones no es lo mismo, ¿verdad? Pasar de abuelos a padres que de padres A a hijos, nietos, a a hijos en este nietos. caso, a nietos. Sería ya porque al final hijos son tanto los padres como los Hijos hijos. son todos, ¿no? Como, Al como se final, puede. efectivamente, hijos son todos. Una cosa es el fundador y luego las siguientes generaciones. Pero bueno, por ponerlo un poco en situación, y por darle un poco la imagen o para que tengan un poco la imagen mental, como puede ser como hemos visto, bueno, muchas series de películas que hablan de estas de empresas aunque es siempre a lo mejor es mucho más dramático que lo que a lo mejor es la realidad, pero bueno, nos sirve para tener yo siempre me gusta intentar poner, para que la gente lo vea, intentar poner una foto en la mente de las personas para que, bueno, pues para que vean un poco lo que les queremos decir, porque yo creo que es la mejor manera, ¿no? De que de que puedan entender lo que les decimos y de que les sirva y que les sirva, ¿no? Que se sitúen y que les sirva de ayuda, que en definitiva es de lo que tratamos, ¿no? De que ser prácticos y dar algunas pinceladas para que, bueno, pues vean que hay mucha gente que normalmente tienen estas situaciones o estas características, estas idiosincrasias y bueno, pues para que vean que como los anuncios no están solos. Vamos Y a... además, oye, como bien dices tú, que no nos tienen que creer, ¿verdad? No, no nos tienen que creer. Simplemente nosotros hablamos desde la experiencia. Gente, asociados que están en el entorno de la asociación, pues bueno, cosas que nos han contado, cosas de nuestros clientes. Y bueno, y simplemente es eso, es ponerlo en papel y hombre, que la gente, yo creo que se pueden sentir identificadas y si les podemos dar dos o tres consejos o dos o tres recomendaciones, que los consejos parece que están mal darlos, eh, para que intenten evitar estas situaciones, bueno, complicadas o situaciones que nadie quiere, pues oye, fenomenal. Así Y que además hoy comienzas con una estadística, ¿verdad? sí, simplemente para poner qué es lo para poner un poco en situación, porque no nos damos cuenta de la importancia que tiene la empresa familiar. No solamente en España, sino en el mundo. Estamos hablando que en España el 89% de las empresas son de origen familiar. Y esa empresa, la pyme, es la que verdaderamente es la que crea empleo, no son las grandes empresas. En el mundo, estamos hablando que la economía del PIB mundial está entre el 70 y el 90% de lo que produce ese Producto Interior Bruto a nivel mundial son empresas familiares. Lo cual son una empresa, y aquí vamos a romper una lanza en el sentido de que son empresas que aun teniendo un peso muy importante en la economía, no reciben el apoyo, la legislación tanto laboral como la legislación fiscal no apoya a este tipo de empresas. Normalmente los gobiernos suelen ser más
gran empresa, pro empresa, llámalo del IBEX o para que vea la gente el volumen, más que las pequeñas empresas que al final son las que sustentan una economía, las que crean empleo y las que han hecho que, bueno, pues que en estos tiempos convulsos que estamos viviendo son las que mantienen a flote la economía del país, ¿no? Muy importante, además, lo que tú comentas y por dar un dato más, ¿no? De lo que nos comentabas y analizabas desde esta parte más del 89% de las empresas en España son de origen familiar. Claro, el otro día también analizando otro estudio de economía nos hablaban de que solo el 2,6% de las empresas familiares sobrevive a la tercera generación. Que de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De esa situación, ¿no? De esas, Claro, por eso es, supuesto. vamos a hablar al final porque tiene mucho que ver con cómo se realiza la sucesión, que eso ya lo hablamos la semana pasada, pero fundamentalmente con las características que tiene cada generación, tanto a nivel, dependiendo del año de nacimiento, pues lo que hablemos, lo que ahora cómo se enfrentaría a una sucesión, si es una persona de la generación Z o de la generación X o de la generación Y, pero luego también tiene que ver mucho con el grado de parentesco, porque evidentemente no es lo mismo la persona, el fundador, y cómo siente o cómo le duele. Que al final es bueno, pues vamos a decirlo, ¿no? Su bebé, bueno, vamos a llamarlo su bebé, y no es lo mismo, probablemente la montó con unos medios que no son los que ahora, en las segundas generaciones probablemente ya nacen de alguna manera ya en el seno de la empresa familiar un poco más acomodados, pero bueno, no vamos a adelantarlo, vamos a dejarlo para el final y vamos a hablar en principio de lo que comentabas de las ventajas que suponen las empresas familiares, tanto bueno, a nivel económico como a nivel laboral, que bueno, son empresas que probablemente tienen unas características que son apetecibles para los empleados, ¿no? Entonces, bueno, pues entrando un poco en las ventajas, a ver, cuando tú creas una empresa, pues al final tú lo que quieres es que ese negocio perdure en el tiempo. Con lo cual, si además está involucrada la empresa, o sea, perdona, está involucrada la familia, de alguna manera lo que tú quieres es no solamente ya lo que estás creando no es un negocio, sino que lo que estás creando es un legado. O sea, lo que tú quieres es que eso pase a tus hijos y de sus hijos a sus sucesivos hijos y así, con lo cual normalmente las empresas familiares parten de una visión a más largo plazo que cualquier otra empresa que se cree con otras características, ¿no? Y con otro número, con socios provenientes pues, que se juntan pues, de una manera. Es distinto cuando son personas que tienen, no sé, pues que se han conocido a lo mejor estudiando, que se han conocido con unas aficiones comunes, a cuando es una empresa o cuando es una familia la que de todos a una, como los mosqueteros, que ahora, eh, están ahí al pie de la empresa, ¿no? Entonces, además de eso, otra de las ventajas que tienen al final tienen unos lazos fuertes con las comunidades en las que están integradas, de alguna manera, y son un activo importante para ellas, pero porque al final nacen dentro de una comunidad. Con lo cual, normalmente es la propia comunidad la que los ha visto crecer como empresa y de alguna manera al final los empleados probablemente se vayan a nutrir de esa propia comunidad, ¿no? Con lo cual es otra ventaja adicional. Luego, cuando naces dentro de una familia, pues ya naces con una cultura, naces con unos valores
que eso lo hemos hablado en más de una ocasión, lo importante que es para, no para solo para las empresas familiares, sino para cualquier tipo de empresa, ¿no? Cuando tú trabajas con una cultura y unos valores, esa empresa es un aspecto clave primero para que eso se prolongue en el tiempo, te va a dar una ventaja competitiva con respecto al mercado, porque bueno, no solamente es cuando somos compradores, también buscamos que las empresas a las que les compramos tengan unos valores similares a los nuestros. O sea, si somos ecológicamente implicados o no nos gusta no sé, somos veganos o somos, bueno, intentas que de alguna manera comprar a esas empresas que tienen unos valores similares a los tuyos, y en las empresas familiares es mucho, digamos que de alguna manera que como bandera, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Además, antes de que nos cuentes esos desafíos, ¿no? Y en esta parte de ventajas, escuchándote, ¿no? Efectivamente se me ocurren hasta, en resumen, ¿no? Hasta 9 beneficios, ¿no? De los que has ido contando un poco y desarrollando esta parte de mayor compromiso, ¿verdad? Lo decías tú anteriormente, ¿no? Ese mayor compromiso, consecuencia un poco también de esa filosofía empresarial bien definida, ¿no? A la hora de potenciar desde muy pequeñitos, ¿no? Todos esos valores a los cuales tú trasladabas, ¿verdad? Esa Ujú. estabilidad, ¿no? Esa visión, esos objetivos, no solo a corto, a medio, sino también a largo plazo, porque lo decíamos también anteriormente en las otras intervenciones, ¿no? Que una empresa familiar, bueno, pues esa sucesión es consecuencia no de la noche a la mañana, sino, bueno, pues de un tiempo estimado que permite un poco definir esa estrategia hacia el salto, ¿no? O hacia esa generación nueva que pueda coger el negocio, ¿no? El tener esa pata de versatilidad y adaptabilidad, consecuencia de la flexibilidad, nos va a permitir tomar una decisión desde un enfoque más simplificado hacia lo que pueda ser ese crecimiento, ¿no? Ujú. O el potencial crecimiento de la empresa familiar con los diferentes cambios que pueda desarrollarse dentro de la organización, porque pasamos de generación en generación y la base está, pero siempre se tiene que no modificar, pero sí adaptando a la nueva realidad, ¿no? Que Claro. esto es muy importante, ¿no? Dejar esa base, que también lo comentabas tú, pero y que al tiempo nos permita desde la base definir esa estrategia hacia un desarrollo en función de lo que te está demandando el mercado en este tiempo determinado, ¿no? O sea que Claro, quizás de alguna manera las empresas familiares tienen de alguna manera tienen que conjugar lo que son sus raíces con lo que es los cambios en el mercado, que cada vez son más rápidos. Y entonces tienen que conjugar para, bueno, pues para no perder esa identidad, ¿no? Que esa es una de esa identidad es importante que se mantenga, pero no solamente en las empresas familiares, en todas las empresas, pero bueno, cuando ya la tienes, que no es una cosa que tengas que crear, sino porque al final la cultura de una empresa la va a dar en este caso el fundador. En otro tipo de empresas probablemente ha sido el cambio, el paso de los años, cómo se ha ido formando, cómo se ha ido formando esa política. En el caso de las empresas familiares, pues es una cosa que ya naces con ella. O sea, si tu familia es de una determinada manera de ser y tiene unas virtudes, por así decirlo, pues eso lo va a trasladar, como no, a la empresa, porque es una prolongación de la familia, para lo bueno y para lo malo. Ya lo hemos hablado, que muchas veces es una ventaja para determinadas cosas, luego es un problema porque tienen que vivir el rol familiar con el rol profesional, que muchas veces es difícil separarlo, ¿no? Pero nos bueno, reímos porque algo conocemos, ¿verdad? algo Nuestras conocemos. carnes. Pero bueno, por no prolongar, porque además es un tema del que ya hemos hablado en otros vídeos y en otras ocasiones. Bueno, vamos a,
por seguir un poco con el tema de los desafíos, ¿no? Y para, bueno, pues, a ver, fundamentalmente, y como el desafío común a todas las empresas es el prolongar, el que el negocio sobreviva en el tiempo. Entonces, bueno, es lo que he hablado antes, el equilibrio que hay que tener entre la innovación y las raíces y la cultura de la empresa. Bueno, ya lo hablamos la semana pasada, bueno, que es el tema de la sucesión, es cuando son empresas muy grandes, hay que tenerlo hay que tenerlo bien medido y bien planeado en el tiempo. En las empresas familiares mucho más, porque yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que hay muchas veces que no el sucesor, por decirlo, por línea de sangre, a lo mejor es el idóneo para coger el testigo de la dirección de la empresa. Eso es una cosa que hay que hacer y que muchas veces, como se mezclan lo que hablábamos de la parte personal con la parte familiar, con la parte profesional, bueno, y que lo que decías tú, que nos ha tocado, de alguna manera nos toca en el caso nuestro, y sobre todo en el caso y lo hemos visto también en clientes, que los seres humanos tenemos la idea de que somos eternos y muchas veces no nos planteamos la sucesión porque pensamos que nunca que siempre vamos a estar activos. Eso es un problema. Es un problema porque, bueno, si ocurre cualquier cosa que nadie desea, si no está todo eso bien medido y bien, y bien determinado, surge un problema. Surge un problema que probablemente pueda ocasionar eh, que la empresa, si empiezan las luchas internas de familia, al final te quedas sin empresa y sin familia, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar en el tema porque serían causas particulares que yo creo que no, que no, que no aportan. Simplemente, No, bueno, pero fíjate, lo decías tú, desde un divorcio, ya ni siquiera un fallecimiento, ¿no? Desde un divorcio hasta una crisis financiera como la que hemos vivido, ¿verdad? Hasta hace un momento en el mundo, no solo en España, ¿no? Consecuencia de pandemia de COVID-19, por una tontería que sea, ¿no? Lo decíamos, no enfermedad, pero sí un divorcio, mismamente, o una crisis financiera, o un problema de salud que derive en un fallecimiento del dueño, ¿no? O de la cabeza visible, ¿no? Hasta entonces de la empresa familiar, pues si no tienes una política clara, un procedimiento, una norma regulada empresarial a la hora de definir esa falta, ¿no? Documental, pues lo que dice Leopoldo, casi que se tambalean los cimientos del negocio, ¿no? sí, aparte, y luego por pasar un poco, siguiendo con la sucesión y pasar un poco ya el tema de las posibles sucesos, desgracias, tal. Otra cosa que también se está dando en las empresas familiares y que hasta hace no muchos años no se contemplaba, que es que la persona que pueda suceder en la dirección de la empresa sea un ajeno, llámalo outsider, ¿no? Que también, bueno, pues al final, siempre en aras al final a que es la empresa de lo que van a vivir un montón de familias, pues a lo mejor es preferible o es aconsejable buscar al más preparado dentro o fuera de la empresa para que acceda a esa sucesión. Lo que pasa es que ahí suele haber un problema, que es que en las empresas familiares, cuando se ponen a buscar un perfil, normalmente a buscar un perfil tan ajustado, que probablemente no exista nadie en el mercado que cumpla ese No lo perfil. encuentren, no lo encuentren. No lo encuentres, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso aconsejaríamos que fueran un poco más realistas
y que cogieran a una persona que, bueno, pues que dentro de un perfil, pues que cumpla las características y que pueda sacar la empresa adelante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de ahí entran los desafíos, ¿verdad? Con esta parte de características Mm, de cada generación y ese impacto que puedan tener en la sucesión. Lo decías antes, generación claro, Z, X, Y, ¿no? claro. Y todo el Sí, abecedario, o ¿no? sea, Casi. casi, sí. Por un lado, hay que, si lo has si el que haya estudiado, el que haya leído un poco, pues ha visto que evidentemente no es la misma, que es lo que tú decías, probablemente no lleguen muchas no llegan a la tercera generación. ¿Por qué? Pues porque probablemente el fundador lo hizo sin medios, creó de la nada la empresa, pico pala, trabajando 24 horas 7 días a la semana, hasta que a lo mejor que era una empresa ya solvente. La segunda generación, que son los padres, por así decirlo, eh, ya no han nacido en esa, probablemente ya han nacido en una familia un poco más acomodada, con lo cual ya empiezan a valorar quizás más el equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional, lo cual ya no, a lo mejor ya no van a trabajar con el mismo ahínco que trabajaron sus padres. En el tercer caso, en empresas que a lo mejor han tenido una gran, bueno, pues una gran cesión económicamente, eh, han, si- han sido potentes, las terceras generaciones ya han nacido en cunar de oro. Eh, Probablemente a esos que ya han nacido no van a decir, bueno, ¿y yo por qué me voy si ya tengo todo, por qué me voy a dedicar a la empresa o por qué voy a estar trabajando tal? Y ahí es donde probablemente ya la empresa entra en su final, ¿no? Eso en cuanto a lo que, bueno, a lo que son las sucesivas generaciones. Pero luego, si lo queremos trasladar al mundo de hoy, dependiendo del tipo de generación, de cuándo haya nacido lo que llamamos, por ejemplo, la generación X. Bueno, pues la generación X suelen ser personas muy emprendedoras y que están muy motivadas por el éxito. Bueno, pues a lo mejor esas personas si suceden, si la persona que sucede es de esta generación, probablemente no solamente siga el camino, sino que mejore mucho lo que ha cogido, ¿no? Sin embargo, las personas si es un integrante de la generación X, Y, que es lo que ahora lo que conocemos como millennials, pues son personas que buscan un equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Con lo cual, pues no van a estar eh, la empresa no va a ser tanto para ellos, le van a dar mucho peso también a su familia, con lo cual no van a vivir para y por la empresa. Eh, la generación Z, que son los actuales, los jóvenes actuales, que están accediendo al mercado laboral, pues son gente muy tecnológica, suelen ser muy creativos. Bueno, pues eso puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente dependiendo de cómo sea la empresa de tu familia, porque a lo mejor entras a pisar el callo a alguien que no debes, ¿no? Porque probablemente vas a intentar meter en la empresa las últimas tendencias, lo último de lo último, Revolución digital. una revolución, claro, que a lo mejor las personas que están dentro de la empresa pues no están, a lo mejor no están ni capacitadas para ello, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo ha nacido con un móvil del brazo, pero nosotros, por ejemplo, no. Y tampoco estamos tan alejados, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir para un poco ya para ir acabando? Pues al final que es importante lo que tanto planificar la sucesión, eh, el que esté ahora en la dirección no solamente tiene que planear la sucesión, sino que lo que tiene que dedicarse es a intentar
el que vaya, la generación que vaya a suceder en el negocio, que esté lo más preparado posible, que tengan los mejores, los mayores conocimientos. Bueno, y también tienes que ser consciente de que una vez que entra una nueva generación en la empresa, pues probablemente haya alguna, aunque sea una pequeña revolución dentro de la empresa, y tú no solamente tienes que prepararlo, sino que tú tienes que adaptarte a los cambios que estén por venir, ¿no? Bueno, pues ahí el único consejo que podemos dar es el diálogo, que siempre funciona bien para todo, ¿no? Bueno, y yo creo que poco más, porque si no nos vamos a alargar en el tiempo y se nos Decíamos, no va. sé yo si nos vamos a quedar cortos hoy, pero no, afortunadamente, bueno, pues No, yo creo que no. hay carrete para hablar de este tema porque además es muy interesante, ¿no? El que puedan enfrentarse a esos desafíos únicos y que, bueno, lo decíamos anteriormente, no hace falta que nos crean, pero desde esa perspectiva, ¿verdad? Ujú. Y desde, bueno, la vivencia o experiencia, pues esta pata, ¿no? De cómo, consecuencia de eso es esencial, ¿verdad? Que Ujú. reciban las empresas familiares la atención y el apoyo necesarios que nos Sí, permita un la poco verdad es que desarrollarlas. los sucesivos gobiernos no las han tenido mucho en cuenta con, con el peso que tienen, pero bueno, es lo que hay. Nosotros lo único que podemos hacer es poner nuestro granito y bueno, lo que hemos dicho antes, dar tres pinceladas para que los que, si el que está en esta situación le sirve como idea simplemente para hacerle reflexionar, pues yo creo que ya hemos conseguido el objetivo, ¿no? Que es un poco, trata de esto, ¿no? Y bueno, y simplemente decir para terminar que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que aquel que nos vean que nos vean estos vídeos, sea ahora en directo, sea en cualquier otro momento, que aprovechen haciendo deporte en el coche, donde sea, pues simplemente que se comunique con nosotros y que nos diga, oye, me interesa, yo estoy en este caso, no sé, podemos un rato de charla, un par de ideas que les podamos dar y en el peor de los casos, pues bueno, pues se lleva un rato de charla y luego ya pues lo que hemos dicho, ¿no? Que nos crea, que no nos crea, pero bueno, yo lo que tratamos es eso, crear inquietud y abrir un poco la mente y que vean bueno, que hay más, que hay muchas, que teniendo en cuenta que en España es el 98% me parece que hemos dicho, del PIB, o sea, el 89%, perdona, del PIB, hay muchas más empresas familiares De las que se piensan. de las que se piensa y cualquier cosa, como siempre decimos, cualquier cosa que te pueda estar sucediendo en tu negocio y tal, probablemente nosotros en la asociación conocemos a alguien porque le ha pasado algo parecido, sabemos cuál fue la solución que adoptó. Y qué tal le ha ido y bueno, pues si te podemos aconsejar y te podemos dar alguna idea sobre algo, pues eso es un poco el sentido, ¿no? Bueno, Que tenemos o que tiene la asociación. fenomenal. Y además, como bien dices tú siempre, ¿verdad? Como somos de compartir y para que todos aquellos que conozcan todo lo que estamos haciendo y que si se lo han perdido, uno, tienen el canal de YouTube de la asociación para todos estos videopodcasts que estamos haciendo, los puedan tener al alcance de la mano. Ujú. Y dos, que tienen la página de aterrizaje de la propia área de asesoría y consultoría de empresas que coordina Leopoldo Collado en la página web de la asociación y que además, claro que sí, un grupo de WhatsApp de negocios de éxito para que nos cuenten también por ahí Ujú. todo lo relacionado con esa parte de funcionalidad de sus negocios. Y luego hay otras muchas más iniciativas de más gente de la asociación, que bueno, que están ahí. Y si no, y bueno, y oye, que ahí estamos y que la mejor forma de participar de todo es haciéndose asociado, que es una de las mejores Correcto. maneras
de estar presente con todas las actividades y con todas las cosas que hacemos. Fenomenal. Y que nos vamos, que el lunes que viene cerramos el mes y además en abierto para todos aquellos que quieran consultarnos cualquier duda relacionada con los tres últimos lunes que hemos hablado sobre empresas familiares. Además, intentaremos también tener un invitado con nosotros, ¿verdad, Leopoldo? Para abrir Ujú. el debate y que, bueno, pues también algún especialista en empresas familiares, como en este caso Leopoldo. A mí me toca también de cerca, quizás por la vivencia que hemos tenido, por lo tanto, bueno, pues recordarles lunes a las 5:30 en abierto con negocios de éxito con Leopoldo Collado. Leopoldo, Que hay un formulario en la página para aquellos que no puedan asistir en directo, nos pueden dejar su pregunta y y la intentaremos contestar en directo y poco más. Nos despedimos. y que nos vemos el lunes que viene. Efectivamente, el lunes que viene. Pasa buena semana.